Bienvenidos. ¿Te has preguntado hace cuánto tiempo tuviste una pesadilla? ¿La recuerdas? ¿Has tenido esa extraña sensación de sentirte observado? Quédate y exploremos juntos 3 historias de terror que no te dejarán dormir esta noche. Siempre, desde que tengo memoria, he tenido algún tipo de afinidad con lo paranormal. Cuando era adolescente, no dejaba de escribir poesía extremadamente oscura, que hasta hoy en día aún conservo. Siempre he sido un tipo solitario, sintiéndome mucho más cómodo si no tengo amigos o nadie que quiera invitarme a salir o hacer esas cosas que la mayoría de la gente realiza en grupo. Me siento mejor si no hay nadie cerca de mí. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy joven. Fue ahí, cuando mi madre, recién divorciada, empezó a gastar mucho dinero. Muy pronto las cuentas no se podían pagar y nos terminamos mudando con mis abuelos. Al poco tiempo, ellos nos regalaron una pequeña casita cerca de la suya. Estaba tan cerca que no teníamos que caminar ni 5 minutos y ya estábamos en su puerta. Mi madre pasaba mucho tiempo en casa de mis abuelos. Yo, en cambio, prefería estar solo en nuestro nuevo y pequeño hogar. En una ocasión en que me encontraba profundamente dormido, soñé que estaba un tipo con una cara completamente oscura y distorsionada, sentado en el borde de mi cama, mirándome fijamente. Esa noche me desperté aterrorizado, con ese sentimiento espantoso de que había algo o alguien ahí conmigo. Rápidamente salí de mi cama y encendí todas las luces de la casa. Luego corrí con mis abuelos para contarles mi pesadilla. Me senté al lado de mi abuela y le dije que la casa me parecía en ocasiones muy espeluznante, que sentía algo extraño ahí. Ella me respondió que era normal, ya que 2 tipos habían perdido la vida ahí. Me contó que esas personas alquilaban esa casita, cuando un día dejaron de atender la puerta y ya no los veían salir. Unas semanas después los encontraron sin signos vitales. Era escalofriante cómo mi abuela narraba este suceso, como si fuera algo casual. Aunque esto fue solo el principio de una serie de experiencias realmente aterradoras. Poco después que cumplí la mayoría de edad, mi madre se volvió a casar y se fue. Mi abuelo también se mudó a otra de sus casas, a unos 150 metros de la anterior. Ahí vivió el resto de su vida. Yo me quedé viviendo solo en la antigua y vieja casa de mis abuelos. Realmente era muy antigua y muy espeluznante. En ese periodo de tiempo, vi cosas realmente extrañas, como lo que hoy en día se conoce como la famosa gente sombra. Recuerdo evitar la mayoría de las áreas de la casa. Hacía mi vida diaria solo en una pequeña sala de estar, la cocina y el baño. El motivo es que siempre tuve esa extraña sensación de ser observado todo el tiempo. Cuando finalmente iba a graduarme de la universidad, escribir la tesis consumía mucho de mi tiempo, así que no salía tanto, solo para hacer compras indispensables como comida o pagar algunos servicios. En esa casa había 2 largos pasillos. El primero conducía al baño y el otro a la que era la habitación de mis abuelos. Era un cuarto grande que siempre estaba con llave, ya que creo que guardaban cosas de valor ahí. Este último pasillo, había ocasiones en donde por las noches parecía interminable. No podía distinguir
en dónde empezaba y dónde acababa. Honestamente, siempre intenté evitar esa área. Cuando estaba ahí, comenzaba a experimentar una sensación de ansiedad, como cuando sabes que algo no anda bien. Escuchaba golpes en la puerta, por lo regular en las madrugadas, cerca de las 3 de la mañana. Vivir todo eso era muy desgastante, pero tenía que enfrentarlo con valor, ya que no tenía otra opción. No tenía los recursos para irme a otro lugar. O me quedaba ahí, o literalmente no tendría dónde vivir. Para tratar de aminorar el tenso ambiente, intentaba siempre cerrar todas las puertas, recostarme en la sala y encender el televisor para quedarme dormido. Esto lo hacía todas las noches. Es importante mencionar que la puerta de la sala no cerraba del todo bien, por lo que recargaba una silla para que sellara bien. Una noche me desperté ardiendo en fiebre. Obviamente no me sentía del todo bien. Estaba casi alucinando. Cuando juro que escuché que la silla que recargaba en la puerta se movió. Fue entonces cuando lo vi, una pequeña figura oscura y sombría, mirándome fijamente. No podía dar crédito a lo que estaba viendo. Me levanté rápido con todo y mi malestar. Encendí la luz de la sala. Entonces, miré cómo la silla estaba fuera de su lugar, dejando la puerta entreabierta. Sentí el mayor miedo y ansiedad que había experimentado hasta entonces. Comencé a llorar. Llamé por teléfono a mi madre, pero no respondió. No la juzgué. Eran las 3 de la mañana. Lo único que pude hacer fue orar, lo poco que me sabía. Traté de convencerme de que todo lo estaba imaginando, que era producto de la fiebre y realmente no debía tomarlo en serio. 2 meses después, estaba viendo un video de los Dijin en YouTube. Para los que no saben qué son los Dijin, en la religión islámica son equivalentes a los demonios de la religión cristiana. También son conocidos como genios y pueden tanto servir como destruir al hombre. El video se llamaba 30 hechos que no sabían sobre los Dijin. Este video decía que estos genios vivían entre nosotros, y uno de ellos probablemente podría estar mirándote en este momento. Mientras veía el video, solo reía y pensaba que no tenía miedo, que estaba preparado para lo que fuera. ¿Cómo me arrepentiría de haber puesto algunas lecturas del Corán más tarde, por la noche? Según mi religión, esto ayuda a mantener a raya espíritus y entes demoníacos. Esa misma noche, al filo de las 3 de la mañana, me desperté y de nuevo les juro que había 3 sombras bailando en mi habitación. Una de ellas en mis pies, otra en mi cabeza y la tercera justo en mi cara. Todas emitían un ruido extraño, como estática. Ese sonido era tan molesto que grité con todas mis fuerzas que me dejaran en paz. Un par de minutos después, se fueron, y todo quedó en una extraña y siniestra calma. Los días posteriores comencé a sufrir insomnio. Por más que lo intentaba, no podía dormir. Igual aprovechaba el tiempo por las noches para estudiar y terminar mi proyecto de tesis. También cocinaba y veía televisión para pasar el rato, y no aburrirme por no poder conciliar el sueño. En una ocasión, cerca de las 6 de la mañana, cuando el sol comenzaba a clarear la sala, finalmente pude dormir y comencé a soñar. Era un sueño sumamente realista, ni siquiera lo parecía. En ese momento, comencé a escuchar susurros, pero no susurros suaves, eran violentos. Me atrevería a describirlo como un coro infernal.
ruidoso, tenue, pero agresivo. Los escuchaba muy profundo en mis oídos. Aún seguía soñando, al parecer. Logré identificar la fuente del sonido. Provenía del lugar más terrorífico de la casa, al final del pasillo, en la que era la habitación de mis abuelos. Pensé que probablemente había atraído energías negativas por estar cerrado tanto tiempo. Cuando me acerqué un poco más, pude distinguir un hombre que iba emergiendo de la oscuridad. Era calvo y tenía brazos muy musculosos. Incluso podía distinguir el contorno de sus venas en la penumbra. Él me miraba fijamente. Parecía poder ver hasta el fondo de mi alma. Mientras este hombre se acercaba a mí, comencé de nuevo a recitar las pocas oraciones que sabía. Al mismo tiempo escuchaba los gritos lejanos de una persona que me decía que huyera, que corriera lo más rápido que pudiera. Como pude, intenté salir de la casa, pero sentía como si algo me estuviera jalando y no me permitiera avanzar. En algún momento logré atravesar la puerta y finalmente salir. Estaba jadeando por el esfuerzo. Todavía pensaba que ese ente me estaba persiguiendo y que se encontraba dentro de la casa. No quería regresar. En ese momento de adrenalina, pude despertar. Todavía los susurros resonaban en mis oídos. A partir de ahí, las apariciones y pesadillas se hicieron más frecuentes y ya me era difícil distinguir la realidad de lo que mi mente imaginaba mientras dormía. En otra ocasión desperté sintiéndome extraño y observado. Había una niña de unos 5 o 6 años. Su aspecto era el de una niña, pero su tamaño era enorme, tal vez cerca de 2 metros. No bromeo, sostenía a una criatura en su brazo izquierdo. Me miraba profundamente. Cuando finalmente reaccioné, me di cuenta que lo que sostenía era una criatura pequeña con cola y piel grisácea. No sabía ya qué hacer. Lo único que me quedaba era taparme por completo con las cobijas hasta volver a quedarme dormido. En otra ocasión soñé que había una larga fila de personas sin rostro afuera de la sala. Cuando abrí los ojos no había nada, pero escuchaba murmullos muy claros que decían: «Deberías dejarnos entrar. Estás acabado de todas maneras. Nadie te quiere. Todos te han abandonado. Somos los únicos que te pueden ayudar». Debo admitir que los dejé entrar. En cuanto lo hice, terminé mi tesis, asombrosamente conseguí un buen empleo y mis finanzas son saludables. Aunque debo confesar que ya no puedo dormir. La comida que pruebo no tiene sabor. No hay bebida que me quite esta sensación de sed perpetua. Y mientras escribo esto, alguien está observándome fijamente a 20 centímetros de mi mejilla. Era el año de 1996 y mi madre estaba embarazada de mí. En aquel entonces ella decidió jugar a la Ouija con su hermana. Mi abuela falleció 3 meses antes y querían establecer contacto con ella. Mi madre y mi tía contaban que habían logrado hablar con lo que pensaron era mi abuela, quien se había ido lamentablemente en situaciones muy trágicas. Describen que hablaron por alrededor de 30 minutos, hasta que el planchete hizo un movimiento brusco y de repente el aire de la habitación se enfrió como en pleno invierno de diciembre. De pronto, el planchete empezó a moverse muy rápido a lo largo de todo el tablero, mientras seguía describiendo la misma palabra: mío, mío, mío.
Sin dudas esto asustó a mi madre y a mi tía, así que detuvieron la sesión. Unas semanas después, mi madre entró en trabajo de parto. Esto asustó mucho a todos, debido a que todavía faltaba un mes de lo previsto para que yo naciera. Era demasiado pequeño. Tuve que quedarme en el hospital por lo menos 2 semanas más. Después de eso, todo transcurrió con normalidad. Cuando recién cumplí 4 años empecé a tener horribles pesadillas. Recuerdo que en ellas me sentaba en lo más alto de las escaleras de mi casa. En el sueño se notaba por las ventanas que era de día, pero por alguna razón la casa permanecía en penumbras. Yo me encontraba con los pies pegados a la pared y el piso se convertía en una especie de arenas movedizas que poco a poco iban consumiéndome. Intentaba gritar por lo que parecían horas y siempre, casi al final del sueño, podía ver algo arrastrándose lentamente hacia mí. Era un ser muy delgado, con extremidades muy largas, con unos dedos como agujas de coser y unas uñas sucias y oscuras. Sus ojos, jamás podré olvidar esos ojos de rojo fuego. Este sueño era recurrente, casi todas las noches, y justo cuando aparecía esa criatura, yo despertaba. Le manifesté a mi madre lo que estaba ocurriendo. Ella me dijo que no debía desvelarme viendo televisión y que intentara no cenar pesado. Creo que no le dio mucha importancia, pero esta actitud de mi madre comenzó a cambiar cuando mi hermana pequeña empezó a decir cosas perturbadoras y espeluznantes. En ese momento mi hermana tenía 2 años y medio. Se podría decir que era una bebé muy inteligente en comparación con otros de su edad. Una noche, mi hermana y yo estábamos recostados en la cama a punto de dormir. Mi madre jugaba con mi hermana todas las noches antes de descansar, a que ella deletreara una palabra diferente y así alimentar su lenguaje cada día. En esa ocasión, cuando mi madre estaba a punto de darnos las buenas noches, mi hermana le dijo: «Mamá, puedes deletrear, corre». Mi madre con curiosidad le preguntó por qué se le había venido a la mente esa palabra. Ella le dijo que eso era lo que le decía el hombre oscuro. «Corre, será mejor que corras». La manera en la que lo dijo, tan natural e inocente, es lo que en verdad daba miedo, como de película de terror. Esa noche me desperté y encontré algo extraño. Una anciana que estaba sentada al final de mi cama. Sinceramente parecía tan real, no se veía como un sueño. Antes de dar crédito y hacer preguntas a lo que estaba observando, grité fuerte a mi madre y encendí la luz de la habitación. Cuando mi madre llegó ya no había nada. Después de algunos minutos de que ella estuviera tranquilizándome, pude volver a dormir. Con la luz encendida, obviamente. Recuerdo que apenas dormité un poco después de que mi mamá se fuera del cuarto, cuando de repente, otra vez, ahí estaba de nuevo esa anciana, al borde de mi cama. En esta ocasión sabía que no era humana. Podía distinguir un color de piel parecido al azul, dientes podridos. En donde deberían estar sus ojos, solo se veía la oscuridad de cuencas vacías. Ella me miraba, sonriendo, cuando de pronto comenzó a reír. Primero con risas suaves, luego se transformaron en carcajadas que reventaban los tímpanos. Reía tan fuerte que en un momento su cabeza se volcó completamente hacia atrás de una manera humanamente antinatural. Estaba en shock. No podía gritar,
llorar, levantarme, nada. Ella seguía riendo, cada vez más y más, y conforme lo hacía, su boca se hacía más y más grande, como las serpientes cuando devoran una presa de gran tamaño. En ese momento se detuvo y me dijo: «Si tienes miedo, pequeño cerdo, cúbrete la cabeza como puedas, porque yo no voy a parar». De inmediato lo hice. Cubrí mi cabeza y orejas como pude, y con todo lo que pude. Acto seguido empezó a reír de nuevo. Me quedé ahí durante lo que para mí fueron horas, debajo de mis mantas, sin poder hacer nada más. Lo único que recuerdo es despertar ya de día, todo en calma. Le conté a mi mamá y ella le llamó a mi abuelo, que era pastor. Él vino a bendecir la casa y todo estuvo bien por un tiempo. Cuando cumplí 15, me dieron mi propia habitación que se encontraba en la planta baja de la casa. Mi hermana continuó durmiendo arriba, cerca de mi mamá. Durante una temporada siempre me despertaba a la misma hora, las 3:05 de la mañana. Escuchaba el crujir de la madera de las escaleras, como si alguien bajara lentamente hasta la puerta de mi habitación. Luego, la puerta se abría poco a poco, pero nadie parecía estar ahí. Al cabo de un par de minutos, se volvía a cerrar, tan lento como se abrió. Cuando cumplí 17, finalmente nos mudamos y no volvió a ocurrir nada paranormal. Hasta una noche que estábamos mi madre, hermana y yo viendo la televisión. Era junio y había tormentas terribles. Particularmente esa noche la tormenta fue tan fuerte que se fue la luz en toda la cuadra. Como no había nada más interesante que hacer, decidimos ir a dormir temprano. Esa noche, los tres nos despertamos al mismo tiempo. Todavía estaba oscuro y hacía mucho frío. Algo extraño considerando que aún era verano y el aire acondicionado estaba apagado. En el momento en que nos reunimos en la sala, los tres nos quedamos sin aliento cuando pudimos ver una figura de aproximadamente 2 metros de altura, justo en la puerta de mi dormitorio. Cuando volví a escuchar esa risa desquiciada que había escuchado hace tantos años. Supe quién era. En ese momento, esa criatura nos susurró algo que quedó grabado para siempre en mi memoria. Te encontré. Me quedé en shock. Luego de eso, simplemente desapareció. Después de ese incidente no volvió a ocurrir nada por varios años, hasta que me mudé a Mexicali con mi actual pareja. Ella trabaja en una maquiladora y en varias ocasiones le toca rolar turno por la noche, por lo que me quedo solo en casa. Mi hogar es pequeño, apenas con lo indispensable: 2 habitaciones, sala, cocina y patio trasero y delantero. Siempre acostumbro salir al patio para fumar. A mi pareja no le gusta que fume dentro de la casa. Al terminar mi cigarrillo, entré de nuevo, pero al intentar entrar, pude distinguir que algo salía del techo. Una especie de brazo oscuro, largo, parecía querer tomarme. Inmediatamente corrí lejos a la calle. No sabía qué hacer, a quién pedir ayuda. Realmente la policía me creería. Solo recuerdo que mientras corría, podía escuchar que alguien me gritaba: «Te encontré». Vengo de una familia de militares y por ello he vivido en varias partes del país. Esta es la razón por la que nunca he mantenido amigos por mucho tiempo. Parte es eso,
pero además tengo una ansiedad social patológica que me pone en una situación bastante difícil para hacer nuevos amigos. En aquel momento, vivía en una zona rural de Guanajuato, cerca del río Lerma. En aquel entonces, mi vida social era nula. No tenía amigos ni pasatiempos. Realmente era un niño bastante deprimido por aquel entonces. Después de cruzar la cerca de la casa, había una zona boscosa donde me gustaba ir a caminar y pasar el tiempo. Este bosque tenía muchos senderos para vehículos todoterreno, pero por las noches, la penumbra y tenue luz que brindaban la luna y las estrellas le daban un aspecto realmente tétrico. Tengo bastantes historias de lo que viví ahí, que harían que la mayoría de películas de terror parezcan una broma. Pero hoy solo les contaré un poco. Eran finales del mes de agosto. Mis padres me habían dicho que durante varias semanas se habían escuchado gritos provenientes de nuestro patio trasero y también se habían visto algunas luces como de linternas. Al principio pensaron que tal vez eran algunos jóvenes o niños tratando de brincarse la cerca para robar un poco de fruta de los árboles. No le di mucha importancia, hasta que una noche también los escuché. Escuché varias voces hablando desde el otro lado de la cerca, en las inmediaciones del bosque. Traté de no darle importancia pensando que también eran niños que querían pasar el rato. Además, por mi ansiedad social, no iba a salir a intentar hablar con ellos. Días después, los volví a escuchar, pero un poco más lejos, ya dentro, en el bosque. Eran cerca de las 4 de la tarde. Aún quedaban un par de horas de luz y tomé el valor para ir a ver. Quería apreciar qué era tan divertido. Me aventuré. Había recorrido tal vez unos 100 o 150 metros dentro del bosque cuando pude ver a uno de los niños. Su rostro me era familiar. Según yo, era un vecino que se llamaba Juan. Él era un par de años menor que yo. Parecía un poco sorprendido de que lo conociera, ya que supongo que pocas veces me había visto. De igual manera nos saludamos. Le comenté que los había escuchado hace ya varios días y quería ver qué estaba ocurriendo. Juan se emocionó mucho y me dijo que lo siguiera, que iríamos con los demás niños. Así que lo seguí y me llevó a una parte del bosque donde casi no había árboles. Todo estaba muy despejado. Esa parte del bosque ya la conocía de hace tiempo en mis exploraciones solitarias. Ahí había otros 2 niños, uno de mi edad llamado Julio y otro, un poco mayor, Alberto. Estaban intentando construir una casa de árbol o lo que parecía más un fuerte, y me preguntaron si quería ayudarles. Claro que les dije que sí. Mientras estábamos ahí trabajando, trayendo y llevando madera, pude percatarme que sus ropas eran un poco anticuadas. No me refiero a que estuvieran sucias o algo así, sino que parecían que eran como de los años 50 o 40, ya saben, cuando estaban las guerras mundiales. No le di mucha importancia en ese momento, ya que pensé que quizás se las habían heredado algún abuelo o tíos lejanos. De igual manera todos fueron muy amables conmigo. Mientras trabajábamos y jugábamos, yo les preguntaba acerca de sus padres o su hogar, si vivían lejos, ya que no los había visto por los alrededores. Pero por alguna razón, ellos nunca querían mencionar nada de eso. Siempre cambiaban el tema de conversación o procedían a jugar con lo que tuvieran enfrente. En un par de semanas, nuestra casa ya era bastante decente, sólida y con paredes de aproximadamente 2 metros. También improvisamos una mesa para sentarnos en el puesto de vigilancia, en el árbol más grande. Todos estábamos muy orgullosos de nuestro arduo trabajo. En una ocasión,
Nos encontrábamos en la mesa comiendo mezquite, cuando me animé a volver a preguntar. En esta ocasión, le pregunté a Julio si vivía lejos, que no lo había visto antes, o que tal vez estudiaba en la misma escuela que yo, y que podíamos juntarnos en el recreo. Julio me respondió que venían de lejos y solo una temporada. No más. No pude sacarle una palabra más. En ese momento me sentí un poco incómodo y les dije que iría a casa a comer algo, que si ellos querían, podían acompañarme o llevarles algo de lo que mi madre había cocinado. Ahí fue cuando toda la amabilidad que me habían manifestado se transformó en hostilidad. No por la comida, sino por insinuarles el ir a mi casa, el cruzar la cerca que separaba mi patio del bosque. Obviamente no les insistí. Mejor les dije que si querían, yo les podía llevar algo. Corrí a casa y comí rápido. Para el postre, había un pastel que mi madre había horneado el día anterior, así que llevé para todos. Al llegar a nuestro punto de reunión, mis nuevos amigos se disculparon por haberse enojado conmigo. Dijeron que simplemente eran supersticiosos y pensaban que cruzar la cerca les traería mala suerte. Ya no pensé más en eso. La pasamos bien el resto del día. Aproximadamente una semana después, volví a nuestro fuerte. Pero al llegar, vi que aquellos niños se veían fatal, particularmente Julio. Parecía que acababa de recibir la paliza de su vida. Me comentó que también tenía un poco de neumonía. Le pregunté si se encontraba bien. Él dijo que sí, que se le iba a pasar. Pero algo me parecía extraño en ellos. Se veían, además, mojados, como si se hubieran tirado al río, o más bien grasosos. El cabello se les veía enfermo, su piel estaba brillante y parecía húmeda. Además, había algo que me percaté desde días antes. Siempre tenían la misma ropa y parecían no ensuciarse o desgastarse a pesar de jugar y trabajar tanto en el bosque. De igual manera jugamos un poco y cerca del anochecer volví a casa. Esa noche les comenté a mis padres acerca de mis aventuras con mis nuevos amigos y que posiblemente algo no estaba bien con ellos, que probablemente estaban enfermos. De inmediato, mis padres me preguntaron que dónde vivían esos niños, debido a que desde que escucharon los ruidos fuera de la cerca y vieron las linternas, se pusieron a investigar, pero les dijeron que ninguna familia cercana tenía hijos pequeños o de mi edad. Les respondí que no sabía. Lo único que sabía era que eran niños muy amables y me la pasaba muy bien con ellos. Mis padres se vieron entre ellos con un poco de preocupación y duda. Yo lo dejé pasar. Al día siguiente regresé al bosque. Llevaba herramienta de mi padre porque el plan era reforzar una pared que se había desclavado. Al llegar a nuestro fuerte, el sitio estaba vacío. Incluso parecía como que la maleza y hierba mala había crecido considerablemente, solo en un día. La madera de nuestra casa estaba podrida. La mesa que teníamos para comer estaba destruida y llena de pequeña hierba que había crecido dentro de los poros de la madera humedecida. Todo era muy extraño. Estaba desconcertado, pero esperé a mis amigos toda la tarde. Sin embargo, no llegaron. Al día siguiente volví, pero tampoco los vi. Así pasé por lo menos 3 años, yendo diario a encontrarme con mis amigos, pero jamás los volví a ver. Finalmente, mi padre nos comunicó que nos tendríamos que mudar a un nuevo hogar. Nunca volví a ver a Juan, Julio y Alberto. Y nunca más volví a tener amigos. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo.
Hasta el próximo relato.